En el siglo XVI, durante la reforma eclesiástica o de la Iglesia, se acuñó una frase que era solo fe y solo escritura. Esto lo dijo Lutero porque a la par de las escrituras, o más arriba de las escrituras, habían puesto los dogmas del Papa, lo que decía el magisterio, decía un grupo de obispos, o lo que decía la tradición. Todo esto estaba por encima y a veces a la par de las escrituras. Entonces él reconoció que solamente el que tenía derecho de indicarnos a nosotros lo que era Dios y cómo vivir era solamente las escrituras. Martín Lutero, el gran reformador, por experiencia propia, reconoció que las escrituras eran toda la revelación de Dios para el ser humano. Él hacía sacrificios, se castigaba el cuerpo, caminaba de rodillas para obtener la gracia de Dios y el perdón. Dios le reveló en un momento lo que tenía que hacer para ser salvo, y vino a su mente que debía leer Romanos 1:17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A partir de este momento, Martín Lutero reconoció que era solamente salvo por fe, sin tener que hacer ningún sacrificio. Agustín de Hipona, uno de los teólogos y filósofos de la historia de la Iglesia más impresionantes, vivía una vida desenfrenada en lo moral, era alcohólico, hasta que por supuesto tuvo un encuentro con Jesús. Un día, agobiado por la vida que llevaba, deseando tener alivio a su angustia, estaba sentado en un banco en un jardín. De pronto escuchó un niño que decía: toma y lee, toma y lee. Él pensó, será algún cántico de la cual acostumbran jugar los niños. Trató de recordar cuál era ese cántico y no recordó ninguno. Entonces llegó a la conclusión que el que le estaba hablando era Dios, el que te decía toma y lee, toma y lee. A veces Dios tiene sus maneras misteriosas de hablarnos. Entonces él agarró la Biblia, Agustín, y leyó Romanos 1:13-14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dios le habló directamente a Agustín, y a partir de ahí abrazó la fe y cambió totalmente su vida miserable. Entonces recordó cuánta razón tenía su amigo Marco cuando le dijo que Dios le había hablado a través de las Escrituras, y con el texto que dice: Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame. Con ese texto se convirtió también su amigo, un tal Marco. Juan Wesley, que en el siglo pasado fue uno de los más empedernidos predicadores del Evangelio, iba de ciudad en ciudad montado a caballo y preparaba sus sermones arriba del caballo, y al llegar a la ciudad predicaba el sermón ese que había preparado. Iba también de fábrica en fábrica y le predicaba a los obreros cuando a las 5 de la mañana estaban entrando. Y allí él decía que el que le hacía la pregunta después de predicarle un breve mensaje evangélico, que el que quería recibir a Jesús tenía que salir de las filas donde iban entrando los obreros. Se dice que de allí salió la costumbre de hacer pasar al frente cuando uno quiere ser salvo o quiere ser sano de alguna enfermedad. También Juan Wesley escuchó cantar himnos y predicar a los moravos, que eran de origen alemanes, creyentes en Jesús. Y el texto que escuchó ese día predicado por los moravos fue Efesios 2, versículos 7 y 9, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de sus gracias
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Como vemos, estos hombres de Dios, que hicieron mucho por la iglesia de Jesús, solamente necesitaron de las Escrituras para ser salvos y conocer a Dios. Por supuesto que también actuó el Espíritu Santo. Hoy día se buscan muchas estrategias para predicar el Evangelio. Yo no digo que está mal, pero a veces se usa más la estrategia que las Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces aquel que cree es un convencido y no un convertido. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando uno habla del Evangelio de Jesús al que no lo conoce, debe hacerlo dándole lugar al Espíritu Santo y a la Biblia, la palabra de Dios, al texto que va a usar. Así como se necesita de un hombre o una mujer para que nazca una persona, se necesita del Espíritu Santo de la Biblia para que alguien nazca espiritualmente. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser humano no es hijo de Dios, no se la crean a esa. Solamente cuando se recibe a Jesús como Señor y Salvador, el ser humano pasa a ser hijo o hija de Dios, por el obrar, por supuesto, del Espíritu Santo. Al tiempo de conocer a Jesús, yo tenía duda de mi salvación y tomé la Biblia y leí Juan 1:12, creí lo que decía el texto ese y no tuve más dudas. La Biblia es el manual de cómo debe vivir el cristiano, cómo debe orar, cómo debe conducirse la iglesia, qué debe hacer la iglesia para tener poder en la adversidad y ser de influencia en la sociedad. Juan 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si obedecemos lo que dicen las Escrituras, pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús le da el poder, Dios, a Jesús para hacer lo que es imposible para nosotros. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En este texto nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, intercede con gemidos que no se pueden explicar con palabras. Si le hacemos caso a la Biblia, entonces tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. La pregunta que viene: ¿está bien orar directamente a Jesús o orar directamente al Espíritu Santo? No es la enseñanza de la Biblia. La Biblia dice que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús dijo esto, en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estas palabras las dijo Jesús después de haber reprendido a Pedro fuertemente, porque no le quiso pedir Pedro que vaya a morir a la cruz por toda la humanidad. Se dijo que tomar la cruz es a veces una enfermedad, problemas de familia, circunstancias difíciles, no poder enfrentar cualquier problema que tenemos. Puede ser que sea todo esto, pero si nos remontamos al tiempo de Jesús, supongamos que vivamos en la calle donde pasaban los que iban a ser condenados y clavados en la cruz, por donde pasó el mismo Señor rumbo al Calvario. Las personas que veían pasar a esas personas con el madero, con la cruz en el hombro, estaban seguros que esas personas eran condenadas a muerte. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en este contexto que el que quiere seguir a Él tiene que negarse y tomar la cruz y seguirla a Él,
es estar dispuesto a dar la vida por Él. Muchas personas dan la vida por una ideología, por un ideal, y al final terminan en la tumba perdiendo todo, pero dando la vida por Jesús, sabemos que tenemos la muerte asegurada y un porvenir donde vamos a vivir eternamente con Él. Primera Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El texto fue escrito dentro de un contexto que dice que tenemos que orar por los funcionarios que están de turno, por los políticos que están al frente del gobierno. Y sabemos que a pesar de que esos políticos son corruptos, o no es de la ideología que yo tengo o la creencia que yo tengo política, igual si soy cristiano debo orar por ello. Recordar lo que pasó con Zaqueo, un funcionario que pertenecía al Imperio Romano pero era judío, cuando conocía a Jesús dijo: si en algo he defraudado a alguno, lo voy a devolver cuadriplicado. Y si he embromado a alguna persona con alguna cosa, también le voy a devolver el doble. El texto dice que todos quieren que sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. Es interesante que con el poder que tiene Dios y la capacidad que tiene Él de hacer lo que Él se le da la gana, hay muchas personas que no creen en Él y Él no puede hacer nada. Este deseo de Dios a veces no se puede cumplir, este deseo de que todos quieren que sean salvos. ¿Por qué? El corazón endurecido del ser humano, Dios lo hizo con libre albedrío y no puede hacer nada cuando lo rechaza a Él. Es extraordinario lo que dice la Escritura. Colosenses 2:3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es la revelación de la creación del mundo, de todo lo que hay en Él, cómo fue formado el ser humano. En Jesús está revelado el misterio de la muerte y de la vida eterna. Él reveló cómo termina la historia de la humanidad. Él reveló también el porqué de la maldad del ser humano. Y muchas cosas más que están escritas en la Biblia. Los grandes pensadores están buscando y descubrir todas estas cosas, pero Dios ya las reveló a través de Jesús en las Escrituras. Si nosotros queremos saber algo que para nosotros es un misterio, las Escrituras resuelven ese misterio. Que Dios les bendiga.